Nos encontramos en Barcelona en el Congreso CIMA 1 que organiza el capítulo de Cataluña de ITSMF España en colaboración con ISACA, y nos acompaña en este caso el presidente de ISACA Madrid, Antonio Ramos, que ha venido a hablar de los retos en seguridad que supone el traspaso al cloud computing para las empresas. Eso es. Efectivamente, esta mañana, bueno, el sentido de la charla era comentar cuál era el enfoque que debían de tener las empresas al pasar ahora a la nube, este tema que está tan candente, enfocándose sobre todo en el tema de seguridad. Entonces, bueno, hemos estado tratando temas, bueno, básicamente intentando centrar el asunto para que, bueno, no nos pensáramos ni que todo es muy malo, ni nada, ni el cloud es la panacea que va a resolver todos nuestros problemas. Entonces, bueno, simplemente hemos estado reflexionando durante, pues, creo que ha sido media hora la ponencia, qué deberían de tener en cuenta las empresas en el momento de pasar a la nube con respecto a los temas de seguridad, sobre todo muy enfocado a los órganos directivos, que son al final los que están tirando mucho de esta tendencia del cloud. Entonces, bueno, hemos utilizado los documentos que está sacando ISACA Internacional sobre este tema como la base de la argumentación, para también como soporte luego para que los profesionales tengan herramientas que utilizar en ese traspaso al cloud. ¿Y qué deberían tener en cuenta los directivos a la hora de pasarse al cloud? Bueno, yo creo que sobre todo lo que tienen que tener en cuenta es que el cloud no va a solucionar todos sus problemas, que no es la mejor solución para todos los casos, pero que evidentemente tiene unas ventajas que hay que valorar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta todos los temas que tengan que ver con, bueno, la legislación que les sea de aplicación, con la capacidad de crecimiento que tengan los proveedores que van a tener en el cloud. Tienen que trabajar mucho sobre el tema de la responsabilidad, aclarar quién es responsable de cada tarea al pasarte al cloud. No es lo mismo si estás pensando en un servicio, en un software como servicio, que si en una plataforma o una infraestructura. Eso tiene que estar las responsabilidades muy bien delimitadas y sobre todo mucha transparencia. O sea, yo creo que el futuro para que el cloud siga evolucionando es avanzar en los mecanismos de transparencia, sobre todo desde los proveedores hacia los usuarios, en el sentido de, bueno, qué medidas de seguridad están implementando. Tampoco hace falta ser muy prolijo en la enumeración de medidas, pero sí que se establezca esa relación de confianza que hace falta entre proveedor y cliente para que el cliente esté tranquilo de llevar sus servicios a la nube. Entonces, básicamente esos son los factores así más claros. ¿Y se transmite claramente esta sensación de seguridad al cliente, o el cliente tiene todavía un poquito de miedo a la hora de pasarse a la nube? Sí, yo creo que ahora mismo lo que se está produciendo, cuando se dice, bueno, todas las estadísticas que se hacen, se dice que la seguridad es uno de los grandes frenos. Yo no estoy exactamente de acuerdo. Yo creo que no es tanto la seguridad, sino como esta sensación de confianza, ¿no? Sí, confianza, el trust que hablan los ingleses, ¿no? La confianza. Porque tú al final, cuando estás con un proveedor, digamos que existe esta relación de que el proveedor sabe perfectamente las medidas que tiene implementadas, pero ahora tú como cliente no tienes acceso a esa información, no es fácil acceder a esa información. Entonces yo creo que eso es una línea que se tiene que trabajar mucho más, ¿vale? O sea, yo creo que se está trabajando, pero hace falta desarrollarla mucho más de lo que hay ahora actualmente, porque es la base además del funcionamiento del mercado, ¿no? Del cloud, ¿no? Que los clientes tengan la confianza de llevar sus servicios a los proveedores. Entonces, aparte de la seguridad y de la transparencia, hay que fomentar o hay que trabajar también en otras líneas que van más con la viabilidad del proveedor también, porque al final cuando tú te vas a la nube, pues estás, digamos, vinculándote estrechamente con el futuro con ese proveedor. Entonces es necesario también, digamos, saber que ese proveedor te va a estar dando respuesta en el tiempo. Entonces yo creo que todo eso junto, aparte de todo lo que se habla sobre el cloud, y yo creo que muchas veces exagerando las cosas, porque al final como es algo nuevo, pues se tiende a exagerar, pues hace que nos preocupemos demasiado sobre los efectos negativos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto tiene que ir rodando. Aunque queramos que no, pues llevamos hablando de cloud 2 años, o sí, más o menos 2 años, pero bueno, es algo que todavía nos da muchas vueltas, y yo creo que en cuanto se vaya sentando los pozos, digamos, y vaya todo tranquilizándose un poco, se va a avanzar mucho en esa transparencia, se va a avanzar mucho en los mecanismos de confianza entre las partes, y yo creo que, bueno, ahora es cuestión de andar el camino. Pero que ya se han sentado las bases más que de sobras es de ISACA Madrid. Antonio, como presidente, cuéntanos qué es lo que se está haciendo en estos momentos. Bueno, pues efectivamente, la verdad es que estamos bastante orgullosos. Este año
ISACA Madrid hace 10 años, digamos que la segunda época, hubo otra época anterior, con lo cual sumarían mucho más de 25 años, la verdad es que es mucho tiempo, pero bueno, esta segunda etapa, por así decirlo, de ISACA Madrid son 10 años este año, y bueno, básicamente, bueno, estamos bastante orgullosos, hemos tenido, superamos ya tranquilamente los 1.100 asociados. En fin, nos sentimos bastante cómodos. Seguimos siendo el 5.º capítulo en tamaño de toda Europa, el 25 del mundo dentro de ISACA, entonces bueno, pues eso nos da bastante tranquilidad. Entonces bueno, este año coincidiendo con los 10 años, pues hemos conseguido, por ejemplo, que ISACA nos asigne la traducción de COVID-5, que es el último estándar que ha salido esta mañana un montón de veces en las jornadas, pues se lo asigne al capítulo de Madrid, con lo cual vamos a tener el orgullo y la tarea de traducir COVID-5 al español, lo cual bueno, pues es gratificante, ¿no?, que confíen en ti para esta labor. Vamos a tener este año, si Dios quiere, un gran evento de celebración de estos 10 años en el que invitaremos a todos los asociados a un evento más lúdico de lo que solemos hacer, que suelen ser como muy serios, ¿no?, estos de ISACA. Y bueno, sobre todo estamos lanzando muchas comisiones de trabajo, pero básicamente en dos ámbitos que nos preocupan bastante. Bueno, uno es este de COVID con la gente de ITSMF, que yo creo que va a haber una muy buena relación, y luego hay otro que es más interesante para la profesión de seguridad, que bueno, es todo lo que se está hablando ahora mismo en relación a la reforma de la Ley de Seguridad Privada. Hasta ahora la Ley de Seguridad Privada era algo que afectaba esencialmente al mundo de la seguridad física, al mundo de la policía, de la Guardia Civil, que todos, o la seguridad privada, ¿no? Pero se está hablando en los últimos tiempos de que hace falta modificar la Ley de Seguridad Privada, quizás también por la tendencia que ha incorporado el CNPIC con su regulación sobre la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que ha considerado la seguridad de manera integral. Eso ha conllevado, digamos, a una derivada, que es que ahora la Ley de Seguridad Privada se está hablando que va a incluir al mundo de la seguridad lógica, que hasta ahora pues era un mundo que no está regulado, digamos, no tiene por qué estar fuera, pero no se le consideraba implícitamente o explícitamente dentro, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Privada. Entonces ahora estamos trabajando muy a fondo con ese tema porque pensamos que en el futuro puede cambiar radicalmente el escenario del mercado de la seguridad. Tengamos en cuenta que en el mercado de la seguridad privada, por ejemplo, las empresas tienen que estar registradas en el Ministerio del Interior, la gente que tiene puestos en seguridad privada pues tienen que pasar unos cursos obligatoriamente, los directores de seguridad tienen que pasar a acreditarse ante el Ministerio del Interior, y todo esto en el mundo de la seguridad lógica no lo hemos hecho nunca, ¿no? Sí que nos hemos guiado por nuestros estándares y nuestras certificaciones, ISACA tiene 4, pero no es algo que esté tan regulado. Entonces esto queremos tratar de influir en el sentido positivo de la palabra en la nueva regulación de la seguridad privada, para que bueno, lo que salga de ahí sea pues más que la suma de dos partes, ¿no?, de la seguridad física y la seguridad lógica, que sea mucho más que las dos partes. Y eso es un área que sí que nos preocupa mucho y que vamos a hacer una apuesta fuerte para trabajar sobre ello durante este año, o bueno, hasta que salga la nueva Ley de Seguridad Privada, ya veremos. Muchas gracias, Antonio, y estaremos muy atentos a cómo trabajáis con estas nuevas normas de seguridad privada.